¿Qué harías si tu único hijo, apenas 17 días después de la muerte de su padre, vendiera fríamente el coche familiar y planeara deshacerse de las herramientas de su padre, a las que considera chatarra? Para Pilar, esa fue la gota que colmó el vaso. Él no tenía ni idea de que la madre a la que obligaba a ir a trabajar en autobús era, en secreto, la dueña del lujoso complejo de apartamentos donde él vivía. Tras la imagen de un humilde mecánico, su padre había dejado un legado millonario, oculto en un secreto que solo su madre conocía. Ahora, ella se enfrenta a una elección. Cuando el amor es correspondido con control, ¿elegirías el perdón o le darías a tu hijo una lección inolvidable sobre el verdadero valor de las cosas? He vendido tu coche. 4 palabras pronunciadas con una crueldad tan casual que al principio pensé que había oído mal a mi hijo. Sergio, ¿qué has dicho? Mi voz sonaba extraña en la cocina vacía, demasiado aguda y débil contra el zumbido de fondo del frigorífico que Javier había arreglado apenas 3 semanas antes de que su corazón fallara. El Toyota, mamá. Lo vendí ayer. Saqué 7.500 euros por él, lo cual está bastante bien para un coche de 10 años. La satisfacción en su voz hizo que se me encogiera el estómago. Ya he ingresado el dinero en una cuenta que abrí para gestionar tus finanzas. Tienes que ser práctica ahora que papá no está. Me agarré a la encimera para mantenerme firme, mirando el papel pintado descolorido que Javier y yo habíamos puesto juntos cuando compramos esta pequeña casa hace 26 años. El Toyota había sido el orgullo de Javier, una berlina fiable que había mantenido meticulosamente, enseñándome el mantenimiento básico para que nunca me quedara tirada o fuera estafada por mecánicos sin escrúpulos. Pero necesito ese coche para trabajar, logré decir, intentando que no se notara el pánico en mi voz. El hospital está al otro lado de la ciudad. No hay una línea directa de autobús. El suspiro de Sergio crepitó a través del teléfono, impaciente y despectivo. Mamá, sé realista. Tienes 58 años. Deberías siquiera estar trabajando a tu edad. Además, el seguro y el mantenimiento habrían sido demasiado caros para ti sola. ¿Sola? Repetí sintiendo las palabras extrañas en mi boca. Javier llevaba muerto exactamente 17 días, y mi hijo ya me estaba tratando como a una niña incompetente en lugar de como a una mujer que había mantenido a una familia y trabajado a jornada completa durante casi 40 años. Mira, he investigado las rutas de autobús. Te llevará aproximadamente 1 hora y 20 minutos por trayecto con un transbordo. Empezarás el día más temprano, pero el ejercicio te vendrá bien. Hablaba con la eficiencia enérgica que usaba al cerrar tratos de venta. Te enviaré los detalles por mensaje. Tengo que irme, una reunión en 5. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé inmóvil en mi cocina, todavía con mi uniforme del hospital después de un turno de 12 horas, rodeada de táperes y tarjetas de condolencia que habían llegado después del funeral de Javier. La magnitud de lo que acababa de suceder se fue asentando lentamente. Mi hijo había vendido mi único medio de transporte sin preguntarme, sin siquiera avisarme, y esperaba que estuviera agradecida. Me dejé caer en una silla de la cocina, mis piernas de repente incapaces de sostenerme. Javier habría sabido exactamente qué decir, cómo manejar la presunción de Sergio con firmeza, pero sin crear una brecha familiar. Javier siempre había sido el amortiguador entre la visión cada vez más materialista de nuestro hijo y mis valores más tradicionales. Pero Javier ya no estaba aquí. El pensamiento trajo una nueva oleada de dolor. Una ola tan poderosa que tuve que cerrar los ojos para soportarla. Cuando pude volver a respirar, cogí mi móvil para llamar a Beatriz, la amiga de toda la vida de Javier y nuestra abogada de familia. Si alguien sabría qué hacer, sería Beatriz. Pero mi dedo se detuvo sobre su contacto sin pulsar. ¿Qué le diría exactamente? Que mi hijo adulto había vendido mi coche sin permiso y que yo no sabía cómo plantarle cara. La humillación me quemaba en el pecho. En lugar de eso, dejé el móvil y caminé hacia la ventana que daba a nuestra modesta entrada para el coche. El rectángulo de hormigón vacío donde el Toyota había estado aparcado de forma fiable durante la última década se burlaba de mí con su desolación. Javier siempre lo aparcaba en el ángulo perfecto para que me fuera más fácil salir marcha atrás. Las implicaciones prácticas de las acciones de Sergio comenzaron a agolparse en mi mente. Mi turno en el hospital empezaba a las 7 de la mañana. Para llegar a tiempo con la ruta de autobús que Sergio mencionó, tendría que salir de casa a las 5:30.
Volvería a casa después de las 8 de la tarde en los turnos de noche. En invierno ambos trayectos serían en completa oscuridad. Entonces otra idea me golpeó con una claridad asombrosa: el permiso de circulación del coche. Javier había sido meticuloso con el papeleo. Para nuestro 30º aniversario, había puesto el Toyota únicamente a mi nombre. Una cosa menos de la que preocuparte si me pasa algo, había dicho en su momento. ¿Había comprobado Sergio siquiera la titularidad del vehículo antes de venderlo? ¿Tenía algún derecho legal para vender una propiedad que no era suya? Caminé rápidamente al archivador del cuarto de invitados donde Javier guardaba todos nuestros documentos importantes. Faltaba la carpeta del vehículo. Mis manos comenzaron a temblar mientras buscaba más frenéticamente entre las secciones cuidadosamente etiquetadas: seguros, médico, escritura de la casa, garantías. Toda la sección de automoción había sido retirada. Sergio debió de coger los documentos cuando vino la semana pasada, supuestamente para ayudar a organizar el papeleo de papá. Se lo había agradecido en ese momento, demasiado abrumada por el dolor y el agotamiento para cuestionar por qué necesitaba llevarse algo. Me dejé caer en el borde de la cama, el lado de Javier todavía intacto, sus gafas de leer aún en la mesita de noche. La magnitud de la traición de mi hijo se expandió como una mancha oscura. Esto no había sido impulsivo. Había sido calculado. Había cogido deliberadamente los documentos, vendido un vehículo que no tenía derecho a vender, y tuvo la audacia de presentarlo como si me estuviera ayudando. Mi teléfono vibró con un mensaje entrante. Sergio había enviado un complicado horario de autobús con múltiples transbordos, no el único que había mencionado. El viaje en realidad duraría cerca de 2 horas por trayecto. La última línea decía: el ejercicio y el aire fresco te vendrán bien. También tenemos que encontrar un momento para revisar las herramientas de papá en el garaje. Probablemente pueda sacar un buen precio por ellas. Sus herramientas, las queridas herramientas de Javier, coleccionadas durante 40 años como mecánico. Las herramientas que había usado para enseñar a los niños del barrio mecánica básica cada verano. Las herramientas que eran extensiones de sus manos hábiles y capaces. Algo cambió dentro de mí en ese momento. El dolor se transformó en una ira fría y clara que nunca antes había experimentado. Javier no habría querido que sufriera en silencio. Habría esperado que me defendiera. Cogí mi teléfono de nuevo, pero esta vez no dudé. Beatriz, dije cuando respondió, necesito tu ayuda, y necesito saber si hay alguna manera de acceder a la guantera del Toyota sin tener el coche. Beatriz llegó a mi casa 40 minutos después, con su pelo plateado recogido en su habitual moño práctico, un portafolios de cuero bajo el brazo. A sus 72 años, todavía ejercía la abogacía a tiempo parcial, especializada en derechos de la tercera edad y planificación patrimonial. Ella y Javier habían sido amigos desde el instituto, unidos por un amor compartido por los coches clásicos y la justicia a partes iguales. ¿Qué ha hecho qué? Exigió después de que le explicara la situación, su voz elevándose con indignación. Se paseaba por mi pequeño salón, las tablas del suelo crujiendo bajo sus zapatos sensatos. Sergio vendió tu coche sin permiso, sin siquiera consultarte. Dice que ingresó el dinero en una cuenta que abrió para mí, expliqué, oyendo lo patético que sonaba incluso mientras las palabras salían de mi boca. Los ojos de Beatriz se entrecerraron. Una cuenta que no controlas, supongo. Una a la que él tiene acceso. Asentí, la vergüenza calentando mis mejillas. ¿Cuándo me había convertido en esta persona, en este felpudo que mi propio hijo se sentía cómodo pisoteando? Pilar. Beatriz se sentó a mi lado en el sofá, tomando mis manos entre las suyas. Esto no es solo inapropiado, es ilegal. El Toyota estaba a tu nombre, no al suyo. No tenía ningún derecho legal para venderlo. Se llevó todos los documentos del coche del archivador de Javier, dije. Creo que por eso necesitaba acceder a la guantera. Javier siempre guardaba duplicados de los papeles importantes allí. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Beatriz. Javier siempre estaba preparado para cualquier contingencia. Me volvía loca en los juicios, pero era lo que le hacía tan buen mecánico. Apretó mis manos. Pero hay algo más que deberías saber, Pilar. Algo que Javier me pidió que no te dijera hasta que fuera necesario. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo a pesar de la cálida tarde de primavera.
¿Qué es? Javier vino a verme hace unos 3 meses. Había estado teniendo algunos dolores en el pecho. ¿Qué? Interrumpí, una nueva oleada de dolor y culpa apoderándose de mí. Nunca me lo dijo. No quería preocuparte, dijo Beatriz suavemente. Ya sabes cómo era, siempre protegiendo a los demás. El médico le había dado algunas advertencias sobre su corazón. Y Javier, él quería asegurarse de que todo estuviera en orden, por si acaso. Abrió su portafolios y sacó un sobresellado con mi nombre escrito en él con la familiar y precisa caligrafía de Javier. Me pidió que te diera esto si le pasaba algo. Y si Sergio empezaba si Sergio empezaba a comportarse exactamente como lo está haciendo ahora. Mis manos temblaban mientras cogía el sobre. Parecía sustancial, contenía más que una simple carta. Antes de que lo abras, continuó Beatriz, tenemos que centrarnos en recuperar tu coche. ¿Sabes a quién se lo vendió Sergio? Negué con la cabeza. No lo dijo, solo que sacó 7.500 euros por él. Beatriz sacó su móvil. ¿Cuál es el número de la matrícula? Lo recité de memoria. Javier había insistido en que siempre supiera nuestras matrículas, el número de bastidor y los detalles del seguro. Beatriz tecleó rápidamente, luego levantó la vista con una sonrisa triunfante. Todavía tengo amigos en tráfico. Déjame hacer una llamada. Mientras ella iba a la cocina para usar su teléfono, me senté sosteniendo el sobre de Javier, pasando mis dedos por las pulcras letras de mi nombre. Incluso ahora, casi 3 semanas después de su muerte, descubrir algo nuevo de él se sentía como un salvavidas lanzado a través del vacío que nos separaba. Beatriz regresó con aspecto satisfecho. El coche aún no ha sido transferido. Quien quiera que lo comprara no ha completado el papeleo. Eso nos da una ventaja. Se sentó a mi lado de nuevo. Ahora, sobre esa guantera. ¿Qué crees exactamente que hay dentro? No estoy segura, admití, pero Javier era metódico con las copias de seguridad. Siempre decía que la guantera era el corazón de la historia del coche. Bueno, vamos a recuperar ese coche, declaró Beatriz con la confianza que la había convertido en una abogada tan formidable. Pero primero creo que deberías leer lo que Javier quería que supieras. Con una respiración profunda, abrí cuidadosamente el sobre. Dentro había una carta y lo que parecía ser una pequeña llave de una caja de seguridad. Mi queridísima Pilar. Si estás leyendo esto, han pasado 2 cosas. Ya no estoy contigo y Sergio ha empezado a tomar decisiones que no tiene derecho a tomar. Sé desde hace tiempo que nuestro hijo ha desarrollado valores muy diferentes a los nuestros. Aunque lo criamos para respetar a las personas sin importar su riqueza o estatus, él ha elegido medir el valor solo en euros y apariencias. Me he preparado para esta posibilidad. La llave adjunta abre la caja de seguridad U2-247 en la Caja de Ahorros de Aragón en el Paseo de la Independencia. Dentro encontrarás todo lo que necesitas para entender lo que he estado construyendo para nosotros durante los últimos 30 años. Pero hay algo aún más importante en la guantera del Toyota. Algo que Sergio nunca debe encontrar. Contiene la prueba de todo, además de un sobre que tendrás que llevarle a Beatriz inmediatamente. Siento haberte guardado secretos, mi amor. Quería protegerte de preocupaciones y quería estar seguro de que todo estuviera perfectamente en su sitio antes de compartirlo todo. Pensé que tenía más tiempo. Quiero que sepas que cada decisión que tomé fue por amor a ti y con la esperanza de que Sergio se convirtiera finalmente en el hombre que criamos, no en el hombre que es actualmente. Con todo mi amor, siempre, Javier. Levanté la vista hacia Beatriz, las lágrimas nublando mi visión. ¿Qué estaba construyendo para nosotros? ¿Qué secretos? La expresión de Beatriz era amable pero decidida. Creo que necesitamos recuperar ese coche para averiguarlo, y tengo una idea de cómo hacerlo. Sacó su teléfono de nuevo. Primero voy a denunciar el vehículo como robado, que legalmente lo fue. Luego llamaré a mi nieto. Trabaja en tráfico y puede decirnos exactamente quién intentó registrar el cambio de titularidad. ¿No se meterá Sergio en problemas? A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Beatriz me dirigió una mirada seria. Pilar, Javier fue mi mejor amigo durante más de 50 años. Pasó toda su vida asegurándose de que estuvieras cuidada.
Si Sergio ha interferido en eso, entonces sí, se merece cualquier consecuencia que le llegue. Mientras Beatriz hacía sus llamadas, releí la carta de Javier, mis dedos trazando su caligrafía, oyendo su voz en cada palabra cuidadosamente elegida. Fuera lo que fuera que había en esa guantera, lo que fuera que Javier hubiera estado construyendo para nosotros, estaba claro que era algo que él sentía que me protegería después de su muerte y Sergio, sin saberlo, lo había vendido junto con el coche. Para cuando Beatriz terminó sus llamadas, había anochecido. Parecía satisfecha cuando regresó al salón. Buenas noticias. El coche fue vendido a un dentista en Jaca, el doctor Pablo Moreno. Lo compró para su hija como regalo de fin de carrera. Todavía está en su garaje. No lo recogerán hasta el fin de semana. Se sentó a mi lado, pareciendo más enérgica de lo que la había visto desde el funeral de Javier. Vamos a ir a Jaca mañana a primera hora. Ya le he dejado un mensaje al doctor Moreno explicándole la situación. ¿Qué le dijiste? La verdad. Que tu reciente estado de viudedad fue explotado por alguien que vendió ilegalmente tu vehículo sin permiso. Me dio una palmadita en la mano. No te preocupes. No delaté a Sergio por completo. Simplemente expliqué que un familiar se excedió en sus funciones durante un momento de duelo. Asentí agradecida por su tacto mientras luchaba con la dolorosa realidad de la traición de mi hijo. Ahora, continuó Beatriz, descansa un poco. Mañana recuperamos tu coche y descubrimos que estaba protegiendo Javier en esa guantera. Cuando se fue me quedé en la puerta, viendo cómo sus faros desaparecían calle abajo. Por primera vez desde la muerte de Javier, sentí algo más que dolor agitarse dentro de mí, una determinación silenciosa, una chispa de la fuerza que él siempre había visto en mí, incluso cuando yo no podía verla. Fuera lo que fuese que había en esa guantera, sabía una cosa con certeza: Javier me había dejado las herramientas para valerme por mí misma ante lo que viniera, aunque lo que viniera, resultara ser mi propio hijo. El viaje a Jaca a la mañana siguiente se sintió surrealista. Beatriz insistió en conducir, diciendo que parecía demasiado agotada para ponerme al volante. No pude discutirlo. Apenas había dormido, mi mente daba vueltas con preguntas sobre qué podría haber escondido Javier en la guantera del Toyota que fuera tan importante. ¿Javier te mencionó alguna vez inversiones? Preguntó Beatriz mientras dejábamos atrás Zaragoza, con los Pirineos alzándose majestuosamente ante nosotras. En realidad no, respondí, viendo el paisaje familiar pasar. Tenía su pensión del taller, y teníamos algunos ahorros modestos. Él siempre se encargaba de nuestras finanzas. Sentí un rubor de vergüenza por esta admisión, que poca atención había prestado a nuestros asuntos económicos, contenta de dejar que Javier lo gestionara todo. Beatriz asintió pensativamente. Javier siempre fue más astuto de lo que la gente le reconocía. Los mecánicos entienden de sistemas, de cómo las piezas pequeñas trabajan juntas para crear algo poderoso. Aplicaba ese pensamiento a todo. El área metropolitana de Zaragoza fue dando paso gradualmente al paisaje más abierto camino de Jaca. Llegamos a una casa impresionante en un barrio consolidado, el tipo de lugar que hablaba de dinero de toda la vida y prosperidad tranquila. El doctor Moreno nos esperaba en la entrada de su garaje, un hombre alto de ojos amables y expresión preocupada. A su lado había una joven que supuse era su hija, con aspecto incómodo bajo el sol de la mañana. Señora García, me saludó, extendiendo su mano. Siento mucho esta situación. De haber conocido las circunstancias de la venta, nunca habría comprado el vehículo. Gracias por su comprensión, respondí, estrechando su mano. Espero que esto no le haya causado demasiadas molestias. En absoluto, aseguró, aunque la expresión de su hija sugería lo contrario. Alba estaba emocionada con el coche, pero está claro que esto tiene prioridad. He traído la documentación que confirma la propiedad legal de la señora García, intervino Beatriz, toda profesionalidad mientras le entregaba una carpeta y un cheque bancario por el importe total que usted pagó. El doctor Moreno echó un vistazo rápido a los documentos y luego negó con la cabeza. Quédese con el dinero, señora García. Esta fue una venta ilegal. No podría aceptar el pago en conciencia. Papá, protestó su hija, pero se calló ante su mirada severa. Considérelo mi contribución para arreglar las cosas, continuó. Perdí a mi esposa hace 3 años. Entiendo lo vulnerable que puede ser esa época.
Su amabilidad me provocó unas lágrimas inesperadas. Gracias, logré decir. El coche está en el garaje, dijo, guiándonos por el lateral de la casa. Me impresionó su estado. Quienquiera que lo mantuviera hizo un trabajo excepcional. Mi marido, dije en voz baja. Era mecánico. El doctor Moreno asintió con aprecio mientras abría la puerta del garaje. Y allí estaba nuestro Toyota con el mismo aspecto que cuando estaba aparcado en nuestra entrada todos esos años. La visión de él, esta conexión tangible con Javier, hizo que se me encogiera el corazón. Las llaves, dijo el doctor Moreno entregándomelas. Todo debería estar como cuando lo compré. Le di las gracias de nuevo y tras algunas formalidades más, guiadas por la experiencia legal de Beatriz, estábamos en el Toyota de vuelta hacia Zaragoza. Me senté en el asiento del conductor, respirando el aroma familiar que aún conservaba rastros de la loción de afeitar de Javier. ¿Vas a abrirla?, preguntó Beatriz, señalando la guantera. Mis manos temblaron ligeramente al pulsar el botón. El compartimento se abrió suavemente, revelando varios objetos ordenadamente organizados, el manual del coche, los documentos de matriculación y un sobre de papel manila sellado con para Pilar urgente escrito en él con la caligrafía de Javier. Debería. Dudé, mirando la carretera. Para en un lado, sugirió Beatriz. Sea lo que sea que haya ahí dentro, querrás prestarle toda tu atención. Encontré un mirador panorámico a las afueras de Jaca y aparqué. Las montañas proporcionaban un majestuoso telón de fondo para este momento de la verdad. Con una respiración profunda, abrí el sobre. Dentro había una memoria USB, una carta y varios documentos legales. Desdoblé la carta primero. Pilar, si estás leyendo esto, ya no estoy. Y algo ha sucedido que te ha obligado a recuperar estos documentos urgentemente. Supongo que tiene que ver con Sergio. Lleva años mostrando señales preocupantes, centrándose más en las apariencias y el estatus que en los valores que intentamos enseñarle. La memoria USB adjunta contiene registros completos de lo que voy a explicar. La versión corta es esta: durante los últimos 30 años, he estado invirtiendo en bienes raíces por todo Zaragoza. Lo que comenzó como una pequeña oportunidad con mi primera paga extra en el taller se ha convertido en algo sustancial. Muy sustancial. Las propiedades están todas a nombre de Mecánicas García S.L., una sociedad registrada únicamente a tu nombre, aunque yo la he gestionado. La cartera incluye actualmente 17 propiedades residenciales y 4 edificios comerciales, incluyendo los apartamentos de lujo residencial Goya. Me quedé sin aliento mirando a Beatriz. ¿Residencial Goya? Ahí es donde vive Sergio. Ella asintió sin sorpresa. Sigue leyendo. Sí, Pilar. Nuestro hijo ha estado pagando 2.800 euros de alquiler mensual a una empresa que tú posees sin darse cuenta. Nunca se lo dije porque quería que se abriera camino por sí mismo, no que dependiera de conexiones familiares para recibir un trato especial. El valor total de la cartera a fecha del mes pasado era de aproximadamente 4,5 millones de euros, con unos ingresos mensuales de 78.000 euros después de gastos y comisiones de gestión. Todo esto es tuyo. Todo está ya a tu nombre legalmente. Mi abogada, Beatriz, tiene toda la documentación necesaria en su despacho, pero guardé estas copias de seguridad por si Sergio intentaba interferir después de mi muerte. He visto cómo mira la casa, tu coche, mis herramientas, calculando su valor en lugar de su significado. La empresa de gestión que se encarga de las operaciones diarias es Gestiones Inmobiliarias Solano. Pregunta por Susana Reyes. Estará esperando tu llamada si algo me sucede. La contraseña de la memoria USB es Pilar 9964 García. Siento haberte ocultado esto. Quería darte una sorpresa cuando finalmente me jubilara el año que viene. Íbamos a viajar, a donar a esas becas para mecánicos de las que siempre hablábamos, a vivir la vida por la que tanto habíamos trabajado. Recuerda lo fuerte que eres, mi amor, lo capaz. Siempre has sido el corazón de nuestra familia, y ahora tienes los recursos para vivir exactamente como elijas. Todo mi amor, Javier. Miré la carta fijamente, leyéndola 3 veces para asegurarme de que lo entendía. La vida modesta que habíamos llevado, el presupuesto cuidadoso, la insistencia de Javier en manejar las finanzas, todo mientras construía un imperio inmobiliario multimillonario para nosotros, para mí.
Tú lo sabías, le dije a Beatriz, no acusadoramente, sino con una repentina comprensión. Ella asintió. Le ayudé a montarlo legalmente. Me hizo jurar secreto hasta que necesitara saberlo. Sonrió con tristeza. Javier quería protegerte de la visión cada vez más materialista de Sergio. Lo vio venir hace años, como Sergio podría intentar controlarte financieramente después de que Javier se fuera. Bajé la vista a los otros documentos del sobre. Escrituras de propiedad, extractos de cuentas, información de contacto. Toda la evidencia de una vida que Javier había construido en paralelo a la que compartíamos abiertamente. ¿Por qué no me lo dijo? Susurré, las emociones chocando dentro de mí, gratitud, confusión, dolor, amor. Quería encargarse primero de todas las partes complejas, explicó Beatriz suavemente. Dejártelo todo listo. Y sinceramente, Pilar, le preocupaba que se te escapara algo con Sergio antes de que todo estuviera debidamente asegurado. La verdad de esto me dolió, pero no podía negarlo. Siempre había puesto excusas al comportamiento de Sergio. Siempre había intentado ver lo mejor de él. Incluso cuando Javier se preocupaba cada vez más por sus valores. ¿Qué hago ahora?, pregunté, sintiéndome abrumada por esta nueva realidad. La expresión de Beatriz se volvió decidida. Primero aseguramos estos documentos en la caja fuerte de mi despacho. Luego llamamos a Susana en la empresa de gestión. Y después, añadió con un brillo en los ojos, decidimos exactamente cómo quieres manejar a Sergio. Miré hacia los Pirineos que Javier y yo habíamos recorrido tantas veces durante nuestras décadas juntos, sintiendo su presencia más fuerte que en ningún momento desde su muerte. Él había construido todo esto para mí, había creado una seguridad e independencia que nunca supe que tenía. Y Sergio había intentado mandarme en un trayecto de 2 horas en autobús, vendiendo mi coche sin permiso, planeando vender las queridas herramientas de Javier por dinero rápido. Por primera vez desde la muerte de Javier, sentí algo más allá del dolor arraigando dentro de mí. Determinación, fuerza, una claridad de propósito que habría enorgullecido a mi marido. Vamos, dije arrancando el motor del Toyota. Tenemos trabajo que hacer. El despacho de Beatriz no se parecía en nada a los elegantes espacios corporativos que frecuentaba Sergio. Ubicado en un edificio victoriano reformado cerca del centro de Zaragoza, contaba con muebles de cuero desgastado, estanterías del suelo al techo y una notable ausencia de pretensiones. Sin embargo, sentada frente a su escritorio, viéndola guardar los documentos de Javier en una caja fuerte antigua, comprendí que el verdadero poder a menudo reside en lugares tan discretos. Susana Reyes está esperando tu llamada, dijo Beatriz, entregándome el teléfono de su despacho. Sugiero que lo pongas en altavoz para que pueda ayudarte con cualquier pregunta técnica. Susana respondió al segundo timbre, su voz nítida y profesional. Señora García, esperaba su llamada. Permítame primero decirle cuánto siento el fallecimiento de Javier. Era un hombre excepcional. Gracias, respondí sorprendida por su tono genuino. Estoy empezando a enterarme de todo. Por supuesto. Javier organizó una sesión informativa completa para cuando usted estuviera lista. Preferiría reunirse en persona. Programamos una reunión para la mañana siguiente. Y después de terminar la llamada, me volví hacia Beatriz con la pregunta que había estado rondando en mi mente. ¿Todo el mundo sabía de esto excepto yo? Su expresión se suavizó. No todo el mundo. Javier compartimentaba cuidadosamente. Susana sabe que usted es la propietaria de los inmuebles, pero no sabe que no estaba activamente involucrada. Los inquilinos solo conocen a Gestiones Inmobiliarias Solano como su empresa de gestión. Las únicas personas que conocían la situación completa éramos Javier, yo misma y mi asociado, que ayudó con las estructuras legales. Asentí, tratando de procesar la magnitud de lo que Javier había construido mientras mantenía nuestra modesta vida diaria. Todas esas tardes que pasaba ayudando a amigos con problemas de coche. A menudo estaba inspeccionando propiedades o reuniéndose con contratistas, confirmó Beatriz. Odiaba engañarte, Pilar, pero quería que todo estuviera perfecto antes de la revelación. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sergio. He pasado a verte esta mañana, pero no estabas en casa. Recuerda que el médico dijo que te lo tomaras con calma. He puesto las herramientas de papá en un portal de subastas. Deberían sacar buenos precios.
La presunción casual de que tenía derecho a vender las queridas herramientas de Javier, de que necesitaba vigilar mis movimientos, de que yo requería gestión en lugar de respeto, encendió algo en mí que había estado latente desde su llamada sobre el coche. ¿Qué vas a hacer con Sergio?, preguntó Beatriz, notando mi expresión. Consideré la pregunta cuidadosamente. Las revelaciones del día lo habían cambiado todo, transformándome de la viuda afligida que Sergio creía poder controlar en la propietaria del mismo edificio de apartamentos donde él vivía. La dinámica de poder se había invertido por completo. Sin embargo, ejercer ese poder descuidadamente no me haría mejor que él. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Esto no es solo para darle una lección a Sergio. Se trata de ayudarlo a convertirse en la persona que Javier y yo criamos, no en quien ha elegido convertirse. Beatriz sonrió aprobadoramente. Javier siempre decía que eras la brújula moral de la familia. Esa tarde regresé a casa con el Toyota aparcado orgullosamente en su lugar habitual. Esperaba que Sergio llamara de inmediato exigiendo explicaciones, pero mi teléfono permaneció en silencio. O no había descubierto el regreso del coche, o estaba formulando su respuesta. Utilicé las horas de tranquilidad para explorar la memoria USB que Javier había dejado, introduciendo la contraseña en mi portátil con los dedos temblorosos. El dispositivo contenía registros meticulosos de cada compra de propiedad, renovación, ingresos por alquiler y decisión de inversión durante 3 décadas. Hojas de cálculo mostraban cómo Javier había comenzado con una única y pequeña casa de alquiler comprada por 42.000 euros en 1992, construyendo gradualmente la cartera mediante la cuidadosa reinversión de los beneficios. Lo que más me llamó la atención fueron las notas personales que Javier había incluido con cada archivo de propiedad. Sus esperanzas sobre cómo cada inversión mejoraría nuestro futuro, observaciones sobre el desarrollo de los barrios, incluso bocetos de renovaciones que él mismo diseñó. Esto no era solo una empresa financiera. Era una obra de amor. Una carpeta se titulaba simplemente Los sueños de Pilar. Dentro había planes detallados para todas las cosas que hablábamos de hacer algún día, cuando pudiéramos permitírnoslo. Viajar a Italia para ver el arte que siempre había admirado. Establecer becas para jóvenes mecánicos de entornos desfavorecidos. Renovar nuestra modesta casa manteniendo su carácter intacto. Javier había estado planeando activamente que estos sueños se hicieran realidad. Las lágrimas corrían por mi rostro al darme cuenta de la profundidad de su amor y previsión. Mientras yo había asumido que siempre viviríamos nuestra vida modesta y cómoda hasta la jubilación tradicional, Javier había estado construyendo un futuro diferente, uno donde las limitaciones financieras no limitarían nuestra capacidad de marcar la diferencia o disfrutar de nuestros últimos años. El timbre interrumpió mi exploración emocional. Cerré el portátil y me sequé los ojos antes de abrir la puerta y encontrar a Sergio en el porche, su expresión una mezcla de ira y confusión. El coche ha vuelto, dijo secamente, mirando más allá de mí hacia la cocina como si esperara encontrar respuestas allí. ¿Quieres explicar cómo ha sucedido eso? Respiré hondo canalizando la fuerza que había sentido en el despacho de Beatriz. Creo que eres tú quien me debe una explicación, Sergio. Vendiste una propiedad que no era tuya. Parpadeó momentáneamente desconcertado por mi enfoque directo. Esta no era la madre sumisa a la que estaba acostumbrado. Estaba tratando de ayudarte a simplificar, mamá. Ese coche era demasiado caro para que lo mantuvieras tú sola. El coche que papá mantenía él mismo a un coste mínimo. ¿El coche que está totalmente pagado? Ese coche. Le sostuve la mirada firmemente. Sergio se movió incómodo. Solo el seguro son 63 euros al mes. Dentro de mi presupuesto, terminé por él. ¿Cómo sabrías si te hubieras molestado en preguntar, en lugar de tomar decisiones sobre mi vida sin mi consentimiento? Mira, dijo adoptando el tono condescendiente que solía usar cuando creía estar siendo paciente. Estás de duelo. No estás pensando con claridad en asuntos prácticos. Papá siempre se encargó de las finanzas y ahora. Y ahora me encargo yo, interrumpí con firmeza. Empezando por reclamar mi vehículo vendido ilegalmente. Su rostro se sonrojó. ¿Cómo supiste siquiera quién lo compró? Nunca te lo dije. Tengo recursos que desconoces, Sergio. La afirmación fue suave, pero aterrizó con un peso inesperado.
Ahora, creo que también has puesto a la venta las herramientas de tu padre sin consultarme. Solo están cogiendo polvo en el garaje, protestó. Podrían sacar unos miles de euros que necesitas más que trastos sentimentales. Cada palabra despectiva sobre las preciadas posesiones de Javier, las herramientas que habían mantenido a nuestra familia durante décadas, fortaleció mi resolución. Pero mantuve la compostura, recordando que mi objetivo no era castigar a Sergio, sino corregir su rumbo. Necesito que retires esos anuncios inmediatamente, dije con calma. Esas herramientas no están en venta. Y tenemos que tener una conversación más larga sobre límites y respeto, pero no hoy. Mañana tengo una reunión temprano. ¿Una reunión? ¿Qué reunión? La confusión en su rostro podría haber sido cómica en otras circunstancias. La idea de que su madre pudiera tener asuntos importantes era, al parecer, inconcebible para él. Eso no es asunto tuyo, respondí simplemente. Pero si necesito los detalles de la cuenta donde depositaste el dinero de la venta de mi coche. Como el comprador te ha reembolsado, ese dinero me pertenece. Sergio me miró como si hubiera empezado a hablar en un idioma extranjero. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Desde cuándo hablas así? Desde que decidí honrar la memoria de tu padre defendiéndome a mí misma, respondí con sinceridad. Ahora, los detalles de la cuenta, por favor. Algo en mi tono debió de transmitir que no iba a dar marcha atrás. Después de un momento de tenso silencio, Sergio sacó su móvil, me reenvió la información de la cuenta y se fue con una mirada confusa hacia atrás que sugería que estaba reevaluando todo lo que creía saber sobre su madre afligida y supuestamente indefensa. Mientras lo veía alejarse en su lujoso SUV, no sentí ni triunfo ni vindicación, solo una tranquila certeza de que finalmente estaba ejerciendo mi propio poder, exactamente como Javier siempre me había visto. Mañana traería la reunión con Susana Reyes y una comprensión más completa de mi nueva realidad. Pero hoy ya había traído algo igualmente valioso, el primer paso para reclamar no solo mi coche, sino también mi voz. Gestiones Inmobiliarias Solano ocupaba toda la última planta de un edificio de ladrillo en el centro de Zaragoza. Me sentí claramente fuera de lugar mientras subía en el ascensor con mi sencillo vestido azul marino, el que había llevado al funeral de Javier. Beatriz se había ofrecido a acompañarme, pero sentí que era algo que necesitaba hacer sola. Mi primer paso hacia la nueva vida que Javier había preparado para mí. Susana Reyes me recibió en las puertas del ascensor. Era más joven de lo que esperaba, quizás a mediados de los 40, con un aire eficiente suavizado por una genuina calidez en sus ojos. Señora García, me saludó, extendiendo su mano. Es un placer conocerla finalmente en persona. Javier hablaba a menudo de usted, y con gran admiración. La seguí a través de un moderno espacio de oficinas donde una docena de empleados trabajaban en elegantes escritorios. Ninguno de ellos me dedicó una segunda mirada, solo otra clienta visitando a su jefa. Si supieran que yo era la dueña de la empresa que los empleaba. El despacho de esquina de Susana ofrecía vistas panorámicas del centro de Zaragoza y los Pirineos más allá. Me indicó que tomara asiento en una pequeña mesa de conferencias donde ya había carpetas dispuestas en pulcras pilas. Javier preparó esta transición exhaustivamente, explicó, sentándose frente a mí. Actualizaba estos materiales informativos cada trimestre, asegurándose de que usted tuviera la información más reciente cuando fuera necesario. Asentí, incapaz de hablar por el nudo que de repente se me formó en la garganta. Incluso en la muerte Javier me estaba cuidando, anticipando mis necesidades antes de que yo misma las conociera. ¿Por dónde le gustaría empezar?, preguntó Susana amablemente. Supongo que con una visión general, logré decir. Todavía estoy tratando de comprender el alcance de todo esto. Abrió la primera carpeta, revelando un mapa de Zaragoza con propiedades resaltadas en diferentes colores. La cartera de Mecánicas García incluye actualmente 17 propiedades residenciales y 4 edificios comerciales distribuidos estratégicamente por toda el área metropolitana. Durante las siguientes 2 horas, Susana me explicó cada propiedad, fechas de compra, historiales de renovación, tasas de ocupación actuales, ingresos por alquiler y potencial futuro. Las propiedades residenciales iban desde un edificio de 4 apartamentos comprado en los primeros días hasta la joya de la corona, Residencial Goya, el complejo de apartamentos de lujo donde vivía Sergio. Residencial Goya es el que genera más ingresos, explicó Susana.
32 apartamentos, todos de precio premium, con una tasa de ocupación constante del 98%. El apartamento de su hijo, el 14B, es uno de nuestros más grandes de 2 dormitorios. ¿Sergio sabe quién es el dueño del edificio? Pregunté aunque ya sospechaba la respuesta. No. Todos los inquilinos tratan directamente con Gestiones Inmobiliarias Solano. La estructura de propiedad, su propiedad, no se revela. Dudó. Javier fue bastante específico sobre mantener esa separación, especialmente en lo que respecta a su hijo. Asentí, comprendiendo mejor ahora el razonamiento de Javier. El respeto de Sergio se había ligado cada vez más a las percepciones de riqueza y estatus a lo largo de los años. Enterarse de que su madre era la dueña de su lujoso edificio de apartamentos habría alterado fundamentalmente nuestra relación. Quizás no para mejor. ¿Y las propiedades comerciales? Insistí. Susana pasó a otra sección de los materiales. 4 en total, incluidas las 3 últimas plantas de este edificio. La más significativa es la Plaza Rivera en el centro, un desarrollo de uso mixto con locales comerciales en la planta baja y oficinas arriba. Mi cabeza daba vueltas ante la magnitud de todo ello. Mientras yo había estado haciendo turnos en el hospital, viviendo nuestra vida modesta en nuestra modesta casa, Javier había estado construyendo silenciosamente un imperio que ahora generaba más ingresos mensuales de lo que yo había ganado en mis mejores años como auxiliar de enfermería. Javier lo preparó todo para que funcionara sin problemas y sin requerir su participación directa, continuó Susana. Gestiones Inmobiliarias Solano se encarga de todas las operaciones diarias, mantenimiento, relaciones con los inquilinos, cobro de alquileres. Nuestra comisión de gestión trimestral es del 8% de los ingresos brutos por alquiler, ligeramente por debajo de la tarifa del mercado. ¿Y mi papel en todo esto? Pregunté. Como propietaria, usted tiene la autoridad final en las decisiones importantes, adquisiciones o ventas de propiedades, renovaciones significativas, ajustes de alquiler más allá de los aumentos anuales estándar. Sonrió. Pero como solía decir Javier, la belleza del sistema es que no requiere su atención constante, a menos que quiera involucrarse más. Cuando terminamos de revisar los materiales, la luz de la tarde se colaba por las ventanas. Susana cerró la última carpeta y me miró expectante. Es abrumador, admití. Es comprensible. Javier construyó algo notable, pero lo hizo gradualmente durante décadas. Dudó antes de añadir, estaba tan emocionado por compartirlo finalmente con usted. Había planeado un viaje sorpresa a Italia el año que viene, donde iba a contárselo todo. Italia. Donde siempre había soñado con ver el arte renacentista que solo había experimentado a través de libros y documentales. El viaje había estado en mi lista de algún día, durante todo nuestro matrimonio. Hay una cosa más, dijo Susana, buscando en el cajón de su escritorio. Sacó una pequeña caja y me la entregó. Javier me dejó esto hace aproximadamente un mes. Dijo que si le pasaba algo, debería dárselo a usted durante nuestra primera reunión. La caja estaba envuelta en un simple papel azul, mi color favorito. Con los dedos temblorosos, quité el envoltorio y encontré un joyero dentro. Al abrirlo, reveló un hermoso colgante de oro en forma de llave, tachonado de pequeños diamantes. Una nota en el interior decía, siempre has tenido la llave de mi corazón. Ahora tienes las llaves de nuestro futuro. Úsalas sabiamente, mi amor. Javier. Las lágrimas nublaron mi visión mientras me abrochaba el collar alrededor del cuello. Se sentía a la vez como un regalo final y un traspaso de responsabilidad. Javier confiándome los frutos de sus décadas de cuidadoso trabajo. ¿Qué le gustaría hacer ahora? Preguntó Susana después de darme un momento para recomponerme. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de posibilidades que nunca había imaginado tener. Podría venderlo todo y viajar por el mundo. Podría mudarme a un apartamento de lujo como el de Sergio. Podría donar a causas que Javier y yo siempre habíamos apoyado, pero que nunca pudimos permitirnos ayudar sustancialmente. Pero a medida que el shock inicial comenzaba a desvanecerse, un pensamiento se cristalizó con perfecta claridad. Javier no había construido todo esto solo por seguridad financiera. Había creado opciones. La libertad de tomar decisiones basadas en valores en lugar de en la necesidad. Necesito tiempo para procesar todo, dije finalmente. Pero hay un asunto inmediato.
Mi hijo Sergio, el inquilino del 14B en Residencial Goya. Susana asintió, su expresión cuidadosamente neutral. Sí, entiendo que su contrato es mensual. Cuando lo confirmó, continué. Me gustaría revisar los términos y saber si ha habido algún problema con él como inquilino. Susana dudó antes de responder. Su hijo ha sido puntual con los pagos. Sin embargo, ha habido múltiples quejas de los vecinos por ruido, infracciones de aparcamiento y lo que el gerente del edificio describió como una actitud generalmente arrogante hacia el personal. Esto no me sorprendió. Sergio siempre había esperado un trato especial, una tendencia que solo había empeorado a medida que avanzaba su carrera en ventas. Entiendo, dije, mi decisión solidificándose. Por favor, no haga ningún cambio en su situación todavía. Pero me gustaría programar una visita a Residencial Goya mañana, si es posible. Como nueva propietaria activa, debería familiarizarme con todas las propiedades, empezando por la más significativa. La leve sonrisa de Susana sugirió que entendía perfectamente lo que estaba considerando. Por supuesto, señora García. Lo arreglaré todo. El gerente del edificio, el señor Jiménez, estará encantado de enseñárselo. Al salir de Gestiones Inmobiliarias Solano esa tarde, con el colgante de la llave de oro descansando sobre mi pecho, sentí una extraña mezcla de dolor y posibilidad. Javier se había ido, pero me había dejado más que solo activos financieros. Me había dado el poder de remodelar relaciones que se habían distorsionado con el tiempo, particularmente con nuestro hijo. La cuestión ahora era cómo usar mejor ese poder. No por venganza o satisfacción mezquina, sino por algo que Javier habría valorado más: ayudar a Sergio a encontrar el camino de regreso a los valores que intentamos inculcarle durante su infancia. La visita de mañana a Residencial Goya sería el primer paso en una cuidadosa recalibración que llevaba mucho tiempo pendiente. Residencial Goya se erigía en uno de los barrios más de moda de Zaragoza, su elegante fachada de vidrio y acero reflejando la luz del sol de la mañana. Mientras aparcaba el Toyota en la zona de visitantes, eligiendo deliberadamente conducir yo misma en lugar de llegar en el coche de empresa que Susana me había ofrecido, intenté ver el edificio con nuevos ojos. Ya no era solo el complejo de apartamentos de mi hijo. Era mi propiedad, parte del legado de Javier para mí. El vestíbulo contaba con suelos de mármol, una pared de cascada y personal vestido con uniformes impecables. Raúl Jiménez, el gerente del edificio, me saludó con cortesía profesional, sin mostrar ninguna indicación de que Susana hubiera revelado mi condición de propietaria. Para él, yo era simplemente una representante de la empresa que visitaba la propiedad. Residencial Goya mantiene una tasa de ocupación del 98% con una rotación mínima, explicó mientras entrábamos en el ascensor. Nuestras instalaciones incluyen una piscina en la azotea, un gimnasio con sala de yoga, un centro de negocios y servicio de conserjería 24 horas. Asentí absorbiendo detalles sobre mi propia propiedad que nunca había conocido. ¿Y los inquilinos? ¿Cuál es el perfil? Principalmente jóvenes profesionales y ejecutivos, respondió Raúl. Edad media de 35 a 45 años. Ingresos medios en las 6 cifras altas. Muchos trabajan en finanzas, tecnología o administración sanitaria. El mundo al que Sergio había aspirado unirse, donde el valor se medía en tramos de ingresos y títulos de trabajo. Mientras recorríamos el impecable gimnasio y la impresionante zona de la piscina en la azotea, no pude evitar preguntarme qué habría pensado Javier al ver a nuestro hijo abrazar estos valores superficiales mientras se distanciaba de los principios con los que lo habíamos criado. Hemos preparado un apartamento vacío para su inspección, continuó Raúl, guiándome por un pasillo en la planta 14. Es idéntico en distribución a los apartamentos 14A al D. Dudé. En realidad, me gustaría ver el 14B específicamente. Un destello de algo, preocupación, incomodidad, cruzó el rostro de Raúl. El 14B está actualmente ocupado, señora García. Normalmente no entramos en los apartamentos de los inquilinos sin el debido aviso, a menos que haya una emergencia. Entiendo, le aseguré. No necesito entrar. Solo me gustaría verificar su ubicación en relación con otros apartamentos. Raúl se relajó ligeramente. Por supuesto. Es por aquí. Me condujo por otro pasillo impoluto hasta una puerta marcada como 14B.
El hogar de Sergio, el lujoso apartamento que tan orgulloso estaba de haber conseguido hacía 2 años, haciendo hincapié en su exclusividad y lista de espera siempre que la conversación lo permitía. Ha habido algunas preocupaciones con respecto a este inquilino en particular, dijo Raúl con cuidado, manteniendo la voz baja. ¿Qué tipo de preocupaciones? Dudó, claramente incómodo al discutir problemas de inquilinos con alguien que percibía como de la dirección de la empresa. Nada que viole explícitamente los términos del contrato. Quejas de ruido ocasionalmente, algunos problemas con el aparcamiento de invitados, una tendencia a esperar excepciones a las políticas del edificio. Asentí sin sorprenderme. Sergio siempre había creído que las reglas eran flexibles para las personas de cierto estatus, una perspectiva que se había intensificado a medida que avanzaba su carrera de ventas. ¿Y cómo responde el inquilino cuando se le plantean estas preocupaciones? Pregunté. Normalmente con promesas de cumplir, seguidas de una mejora temporal antes de que los comportamientos se reanuden, respondió Raúl diplomáticamente. Lo hemos documentado todo según la política de la empresa. Mientras continuábamos nuestra visita, viendo el centro de negocios donde jóvenes profesionales trabajaban en sus portátiles y la elegante sala comunitaria disponible para eventos de los residentes, consideré lo que había aprendido. Sergio no solo vivía por encima de sus posibilidades económicas. Estaba llevando la misma actitud arrogante a su vida doméstica que demostró al vender mi coche y planear vender las herramientas de Javier. Después de completar la visita y agradecer a Raúl su tiempo, me senté en mi coche en el aparcamiento de visitantes, contemplando mis siguientes pasos. A través de las ventanas del vestíbulo podía ver a los residentes entrar y salir, algunos con traje de negocios dirigiéndose al trabajo, otros con ropa informal paseando perros de diseño. Todos ellos viviendo en un edificio que yo poseía, incluido mi hijo, quien creía que su madre necesitaba coger el autobús para ir a trabajar. La ironía podría haber sido divertida si no fuera tan dolorosamente reveladora de lo lejos que Sergio se había desviado de los valores que Javier y yo habíamos intentado inculcarle. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sergio. Veo que el coche ha vuelto. Tenemos que hablar de tu situación financiera. Cena en mi casa esta noche a las 19:00. La presunción en su tono no era nada nuevo, pero mi perspectiva había cambiado drásticamente. Este no era mi hijo exitoso ofreciendo generosamente orientación a su madre en apuros. Este era un hombre que había vendido ilegalmente mi propiedad, y que ahora asumía que podía seguir gestionando mi vida sin consecuencias. Respondí con un mensaje: estaré allí a las 7 y sí, definitivamente tenemos que hablar. Esa tarde me reuní con Beatriz para ponerla al día de lo que había aprendido de Susana y de mi visita a Residencial Goya. Su despacho se sentía como un santuario de franqueza después del lenguaje cuidadosamente diplomático del mundo corporativo. Entonces, ¿cuál es tu plan para esta noche? Preguntó después de que la puse al corriente. ¿Vas a soltar la bomba de la propiedad del edificio inmediatamente o vas a ir poco a poco? Ninguna de las dos, respondí, sorprendiéndome a mí misma por la claridad de mi decisión. No se lo voy a decir todavía. Beatriz enarcó una ceja. Oh. Sergio necesita entender algo más fundamental primero, que su comportamiento hacia mí ha sido inaceptable, independientemente de mi situación financiera. Jugueteé con el colgante de la llave de Javier entre mis dedos mientras hablaba. Si le hablo de las propiedades ahora, cambiará su comportamiento porque soy rica, no porque me respete. Javier lo aprobaría, dijo Beatriz con una sonrisa. Siempre decía que veías a la gente con más claridad que nadie que conociera. No logré ver cómo estaba cambiando Sergio, admití. O quizás lo vi, pero no quise reconocerlo. Todos tenemos puntos ciegos cuando se trata de nuestros hijos, dijo Beatriz suavemente. La cuestión es qué haces una vez que se te abren los ojos. Para cuando llegué a Residencial Goya esa noche, tenía un plan claro, no de venganza ni de revelación dramática, sino para comenzar el proceso más desafiante de ayudar a Sergio a reconectar con los valores que había abandonado en busca de estatus y apariencia. El conserje me saludó cortésmente comprobando mi nombre en la lista de visitantes antes de dirigirme a los ascensores. Mientras subía a la planta 14, toqué el colgante de la llave en mi garganta, sacando fuerzas de esta conexión tangible con Javier. Pasara lo que pasara a continuación, lo afrontaría con la dignidad y el propósito que él siempre había visto en mí, incluso cuando yo no podía verlo en mí misma.
El apartamento de Sergio era exactamente lo que esperaba, elegante, impersonal y cuidadosamente decorado para proyectar éxito. Ventanales del suelo al techo mostraban el brillante horizonte del centro de Zaragoza. Muebles de diseño dispuestos más por la apariencia que por la comodidad, y símbolos de estatus colocados conspicuamente por todas partes, una costosa colección de relojes expuesta en una vitrina, fotos enmarcadas de Sergio con celebridades menores en eventos benéficos, una vinoteca llena de botellas que sabía que costaban más de lo que yo gastaba en la compra en un mes. Mamá, puntual, me saludó, dándome un beso al aire en la mejilla. Vestía ropa deportiva de primera calidad, del tipo que se anuncia en revistas de moda para gente que quiere parecer rica sin esfuerzo incluso en sus momentos de relax. He pedido la cena de la tagliatella. Espero que te guste la comida italiana. Suena delicioso, respondí, notando que no había cocinado él mismo. Javier siempre había insistido en preparar las comidas desde cero cuando teníamos invitados, creyendo que la comida hecha con esfuerzo personal tenía más significado que cualquier cosa comprada. Sergio sirvió vino en copas de cristal, entregándome una antes de señalar hacia el salón. Sentémonos. Tenemos cosas importantes que discutir. Tomé asiento en el sofá, incómodo pero visualmente llamativo. Mirando a mi alrededor con nueva conciencia, mi hijo vivía en una propiedad que yo poseía, rodeado de artículos de lujo comprados a crédito mientras creía que su madre recién viuda no podía permitirse el seguro del coche. Veo que de alguna manera has recuperado el coche, comenzó, su tono sugería que había hecho algo ligeramente divertido, pero en última instancia, equivocado. ¿Te apetece explicar cómo ha sucedido? El comprador lo devolvió cuando se enteró de que había sido vendido ilegalmente, respondí simplemente. Sin mi permiso ni autoridad. Sergio le restó importancia. Un tecnicismo. Lo estaba gestionando por ti, ahorrándote la molestia. De mandarme en un trayecto de 2 horas en autobús al trabajo, mantuve mi voz firme, no acusadora, sino práctica. Mamá, sé realista. No puedes permitirte mantener ese coche con tu sueldo de auxiliar de enfermería. Papá siempre se encargaba de las finanzas, el mantenimiento, todo. Yo solo estoy dando un paso al frente para ayudar ahora que él no está. Ahí estaba. La suposición fundamental que subyacía en su comportamiento. Que sin Javier, yo era incapaz de gestionar mis propios asuntos. Que su juicio automáticamente prevalecía sobre el mío debido a su percibida superioridad financiera. Agradezco tu preocupación, dije con cuidado, pero no pedí ese tipo de ayuda. Lo que necesito de ti es respeto por mi autonomía y mi propiedad. Sergio suspiró con una paciencia exagerada. Precisamente por esto necesitamos hablar. No estás pensando de forma práctica. El duelo está afectando a tu juicio. Se inclinó hacia adelante adoptando el mismo tono que probablemente usaba con clientes difíciles. He preparado un plan financiero para ti. Incluye vender la casa. Es demasiado grande para ti sola de todos modos, y mudarte a una comunidad residencial para mayores. ¿Residencial para mayores? Repetí, genuinamente sorprendida. Tengo 58 años, Sergio. No estoy preparada para una comunidad de jubilados. No es solo para gente mayor, explicó con condescendencia. Es para personas que necesitan un entorno con más apoyo. Sin mantenimiento de la casa, actividades planificadas, servicios de transporte. El timbre interrumpió lo que claramente era un discurso ensayado. Sergio se disculpó para recoger la entrega de comida, regresando con varios recipientes de comida italiana de lujo. Mientras servía la pasta y la ensalada con eficiencia practicada, consideré cómo proceder. La tentación de revelar mi situación financiera inmediatamente, de ver el shock en su rostro cuando se diera cuenta de que yo era la dueña de este mismo edificio, era fuerte pero, en última instancia, improductiva. Ya he encontrado una comunidad adecuada, continuó Sergio mientras empezábamos a comer. Residencial Los Olivos. Es modesta, pero adecuada para tus necesidades. La venta de la casa debería cubrir la cuota de entrada, y tu pensión se encargará de los gastos mensuales si tienes cuidado. Dejé el tenedor. ¿Y qué hay de lo que yo quiero, Sergio? ¿Lo has considerado en absoluto? Parecía genuinamente confundido. Estoy haciendo esto por ti, mamá. Para que no tengas que preocuparte por el dinero, el mantenimiento o el transporte. Vendiendo mi casa a mis espaldas. Deshaciéndote de mi coche sin permiso.
Planeando vender las herramientas de papá. Mantuve mi voz calmada pero firme. Esas no son acciones de ayuda. Son acciones de control. La expresión de Sergio se endureció. Alguien tiene que tomar el control. Claramente no estás preparada para manejar estas decisiones. ¿Basado en qué pruebas? Desafié en voz baja. En mi carrera de 35 años, en mi hipoteca que se ha pagado puntualmente cada mes durante 26 años, en el hecho de que papá y yo te criamos, te pagamos la universidad y lo hicimos todo sin tener nunca deudas de tarjetas de crédito. Se sonrojó ligeramente. Eso era diferente. Papá se encargaba de las cosas. Éramos socios, corregí. Tomábamos decisiones juntos, basándonos en valores y prioridades compartidas. El teléfono de Sergio sonó con un mensaje entrante. Lo miró y frunció el ceño. Es de la empresa de gestión de la propiedad. Al parecer, hay una inspección del edificio programada para mañana. Un momento inoportuno. La ironía casi me hizo sonreír. Mi inspección del edificio programada con Raúl durante mi visita anterior, ya estaba causando revuelo en el mundo cuidadosamente controlado de Sergio. Sobre esas herramientas, dije, redirigiendo la conversación. He eliminado tus anuncios en línea. No están en venta. Sus ojos se abrieron de sorpresa, luego se entrecerraron. ¿Cómo sabías siquiera cómo hacer eso? ¿Y por qué? Solo están acumulando polvo. Fueron el sustento de tu padre durante 40 años. Las herramientas que pagaron tu educación, tu primer coche, la entrada de tu primer piso, le miré fijamente. Tienen un valor más allá de lo que puedan alcanzar en una subasta. El valor sentimental no paga las facturas, mamá. ¿Y qué facturas son tan urgentes que necesitemos vender las herramientas de Javier inmediatamente? Pregunté. La hipoteca está al día. Los servicios están en pago automático. Tengo seguro médico a través del hospital. ¿Qué emergencia financiera estás resolviendo? Sergio pareció momentáneamente perdido, poco acostumbrado a que se le cuestionaran sus pronunciamientos financieros. ¿Se trata de planificar, de crear un colchón, de ser práctico? ¿O se trata de control? Sugerí suavemente. De tomar decisiones por mí porque has decidido que no puedo tomarlas por mí misma. La pregunta directa quedó suspendida en el aire entre nosotros. Sergio tomó un largo sorbo de su vino antes de responder. Estoy tratando de ayudarte, dijo finalmente, su tono sugería que hablaba con alguien un poco corto de luces. Papá me pidió que te cuidara antes de morir. Esto me pilló por sorpresa. ¿Dijo eso específicamente? Bueno, no con esas palabras exactas, vaciló Sergio, pero sabía que necesitarías orientación con los asuntos financieros. Él siempre se encargaba de todo. Pensé en la extensa documentación que Javier había dejado, en los cuidadosos preparativos que había hecho para asegurarse de que yo tuviera no solo seguridad financiera, sino una independencia total. El contraste entre lo que Javier había hecho realmente y lo que Sergio afirmaba que había querido no podría haber sido más marcado. Creo que conocía a tu padre mejor que tú, dije en voz baja. Y no creo que eso sea lo que él quería en absoluto. La expresión de Sergio se endureció. Esto es exactamente lo que temía. Estás siendo emocional en lugar de práctica. Por eso tomé la iniciativa con el coche. Esa iniciativa fue ilegal, le recordé. El coche estaba solo a mi nombre. No tenías ningún derecho legal para venderlo. Un tecnicismo, descartó de nuevo. La familia ayuda a la familia. Estoy tratando de asegurar tu futuro. Estudié a mi hijo al otro lado de la mesa. Esta persona a la que había criado pero a la que de alguna manera no había logrado inculcar los valores con los que Javier y yo habíamos vivido. La comprensión fue dolorosa pero necesaria. Sergio no me escucharía mientras me viera como financieramente inferior y, por lo tanto, menos digna de respeto o autonomía. Agradezco la cena, dije, levantándome de la mesa. Pero creo que deberíamos continuar esta conversación en otro momento, cuando ambos estemos dispuestos a escucharnos mutuamente. Sergio pareció sorprendido. ¿Te vas? No hemos terminado de discutir los arreglos de la residencia. No hay nada que discutir, respondí con firmeza. No voy a vender mi casa ni a mudarme a Residencial Los Olivos. Esas son decisiones que debo tomar yo, no tú.
Mientras recogía mi bolso, la expresión de Sergio pasó de la sorpresa a la condescendencia. Mamá, sé razonable. No puedes arreglártelas sola. El trabajo del jardín, el mantenimiento, las finanzas. Es demasiado. Me detuve en la puerta, volviéndome para mirarlo. Me las he arreglado perfectamente, Sergio, y seguiré haciéndolo. La cuestión no es si puedo manejar mi vida sin tu padre. Es si tú puedes manejar el hecho de que no necesito tu control disfrazado de ayuda. Su rostro se sonrojó de ira, pero me fui antes de que pudiera responder, caminando tranquilamente hacia el ascensor con una extraña sensación de ligereza. Por primera vez desde la muerte de Javier, me había mantenido firme por completo, no solo por el coche o las herramientas, sino por mi derecho fundamental a dirigir mi propia vida. Mientras conducía a casa en el Toyota que Javier había mantenido con tanto esmero, me di cuenta de que esta noche había sido una prueba importante, no de Sergio, sino de mí misma. Había enfrentado los intentos de mi hijo por controlarme sin revelar el poder financiero que ahora tenía. Había afirmado mi autonomía basándome en principios en lugar de en mi posición. Javier habría estado orgulloso. Y mañana, cuando Raúl Jiménez llevara a cabo su inspección del apartamento 14B, traería un cambio sutil pero significativo en la dinámica entre madre e hijo, uno que Sergio ni siquiera reconocería hasta mucho más tarde. El juego había cambiado, pero solo yo conocía las nuevas reglas. La notificación de la inspección del edificio había inquietado a Sergio más de lo que quería admitir. Llamó 3 veces a la mañana siguiente, cada mensaje más agitado que el anterior. Mamá, esta inspección es ridícula. Nunca han hecho una antes. Piden revisar todo, fontanería, electricidad, hasta los armarios. Es invasivo. ¿Puedes creer que amenazan con incumplimientos de contrato si no coopero? Pago un alquiler de primera por este sitio. Dejé que las llamadas fueran al buzón de voz, centrándome en mi reunión con Susana Reyes. Nos sentamos en su despacho revisando las carteras de propiedades con especial atención a Residencial Goya. La inspección es un procedimiento estándar cuando hay un cambio de propietario, explicó Susana. Las estamos realizando en todas las propiedades para darle una comprensión completa de las condiciones actuales. ¿Y se ha notificado a mi hijo que es una inspección por cambio de propietario? Pregunté. No, a los inquilinos simplemente se les informa de que es una evaluación general del edificio. Su propiedad permanece confidencial según los protocolos que estableció Javier. Asentí satisfecha. Y Raúl entiende que debe tratar el apartamento 14B exactamente igual que los demás. Sin atención especial, ni positiva ni negativa. Absolutamente. Es nuestro gerente más profesional, completamente discreto. Por la tarde estaba de vuelta en mi modesta casa, cuidando el jardín de Javier mientras escuchaba los mensajes de voz cada vez más frustrados de Sergio. El último llegó a las 3:17, su tono cambiando de molesto a alarmado. Mamá, no te lo vas a creer. El gerente del edificio acaba de notificarme 3 incumplimientos de contrato. Modificaciones no autorizadas en el sistema de termostato, quejas excesivas por ruido y almacenamiento indebido en la escalera de incendios. Amenazan con rescindir mi contrato si no soluciono todo en 2 semanas. Esto es ridículo. Conozco al dueño de la empresa de gestión por el trabajo. Le voy a costar el puesto a alguien por esto. Dejé mis herramientas de jardinería, sacudiéndome la tierra de las manos mientras consideraba este acontecimiento. No le había ordenado a Raúl que encontrara infracciones, pero no me sorprendió que lo hubiera hecho. Sergio siempre había considerado las reglas como directrices flexibles que no se aplicaban del todo a él. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Beatriz. Tu hijo acaba de llamar a mi despacho, dijo sin preámbulos. Quiere que redacte una carta de queja a Gestiones Inmobiliarias Solano por acoso y aplicación selectiva de las normas. Al parecer, ha habido una inspección. No pude evitar reír. Le dijiste que me representas a mí, no a él. Simplemente le dije que tendría que comprobar si había conflictos de intereses antes de poder asesorarle, lo cual es técnicamente cierto. Su tono se volvió serio. ¿Cuánto tiempo piensas mantener esta farsa, Pilar? Cuanto más se alargue, más complicada se volverá la revelación final. Tenía razón. Mi instinto inicial de ocultar la información sobre mi propiedad del edificio de Sergio tenía sentido como una forma de evaluar su actitud sin el factor complicado de mi nueva riqueza.
Pero extender el engaño mucho más tiempo podría socavar el objetivo final, ayudar a Sergio a reconectar con valores más allá del éxito material y el estatus. Se lo diré pronto, prometí, pero primero necesito que entienda algo fundamental, que su comportamiento ha sido inaceptable independientemente de mi situación financiera. Bueno, ciertamente está probando su propia medicina con este asunto de la inspección, observó Beatriz. A veces las consecuencias naturales son las maestras más eficaces. Después de colgar, miré mi reloj. Sergio estaría terminando de trabajar pronto. Era hora de la siguiente fase de lo que había empezado a llamar Operación Ajuste de Perspectiva. Conduje hasta Residencial Goya, programando mi llegada para que coincidiera con el final de la jornada laboral de Raúl. Me saludó profesionalmente en el vestíbulo, ofreciéndome un portafolios de cuero. El informe completo de la inspección del apartamento 14B, señora García. Como solicitó. He resaltado las infracciones reales frente a los problemas estéticos. Gracias, Raúl. ¿Y la respuesta del inquilino? Inicialmente argumentativa, seguida de intentos de establecer conexiones sociales que pudieran anular las infracciones. La expresión neutral de Raúl no cambió, pero un ligero endurecimiento alrededor de sus ojos sugirió que esta no era una experiencia inusual con Sergio. Cuando eso resultó infructuoso, indicó que abordaría los problemas bajo protesta. Asentí sin sorprenderme. Por favor, continúe tratando el apartamento 14B exactamente como cualquier otro. Sin trato preferencial, pero tampoco una aplicación selectiva de las normas. Solo los protocolos estándar. Por supuesto, señora García. Cuando Raúl se fue, me acomodé en una de las elegantes sillas del vestíbulo con el informe de la inspección, haciéndome visible en la entrada principal por donde pasarían los residentes al volver del trabajo. Las infracciones eran legítimas. Sergio había instalado un sistema de termostato inteligente no autorizado que interfería con el sistema central del edificio, acumulado múltiples quejas por ruido de los vecinos y estaba guardando su costosa bicicleta de montaña en la escalera de emergencia en lugar de en las áreas de almacenamiento designadas. Justo a tiempo, Sergio entró por las puertas del vestíbulo a las 5:45, su atención centrada en su móvil. Casi pasó de largo antes de darse cuenta de mi presencia. ¿Mamá? Se detuvo abruptamente, la confusión evidente en su rostro. ¿Qué haces aquí? Cerré el portafolios con calma. Esperándote, en realidad. Pensé que podríamos continuar nuestra conversación de anoche. Su expresión se oscureció. No es un buen momento. Estoy lidiando con una situación ridícula con la gestión del edificio. Un inspector con delirios de poder me ha notificado por problemas completamente menores. ¿Cómo guardar tu bicicleta en la escalera de incendios? Pregunté inocentemente. Los ojos de Sergio se entrecerraron. ¿Cómo sabías eso? Mencionaste incumplimientos de contrato en tu mensaje de voz, le recordé. Parecía un problema probable, dada tu tendencia a priorizar la comodidad sobre las reglas. Desestimó esto con un gesto impaciente. El caso es que de repente están aplicando normativas oscuras que nadie sigue. Es acoso selectivo. O tal vez es una aplicación coherente de las normas a la que no estás acostumbrado, sugerí suavemente. Porque normalmente esperas excepciones. Sergio me miró genuinamente desconcertado por esta perspectiva. ¿De qué lado estás? Soy tu hijo. Estoy del lado de la justicia, Sergio. Las mismas reglas deberían aplicarse a todos, independientemente de su estatus o conexiones percibidas. Varios residentes pasaron por el vestíbulo, saludando respetuosamente a Sergio. Claramente disfrutaba siendo reconocido, enderezándose un poco, su expresión cambiando a una de importancia casual. No discutamos esto aquí, dijo finalmente. Sube a mi piso. Mientras subíamos en el ascensor a la planta 14, consideré cuán diferente se movía Sergio por el mundo en comparación con su padre. Javier se había ganado un respeto genuino a través de la integridad, la habilidad y el trato constante a todos los que encontraba. Sergio cultivaba la apariencia de importancia, ajustando su comportamiento según lo que creía que la gente podía hacer por él. En su apartamento, Sergio se sirvió inmediatamente un whisky sin ofrecerme nada. La inspección claramente lo había alterado más de lo que quería admitir. No entiendo por qué estás aquí, dijo sin rodeos. ¿Has venido a darme un sermón sobre seguir las reglas?
Porque viniendo de alguien que ni siquiera puede gestionar sus finanzas básicas sin ayuda, tiene gracia. La condescendencia en su tono fortaleció mi resolución. En realidad, he venido a devolverte esto. Saqué un juego de llaves de mi bolso. Son las llaves de repuesto de casa que cogiste sin preguntar. Y para decirte que he cambiado el código de seguridad. Sergio parpadeó sorprendido. Estás exagerando. Necesitaba acceso para ayudar a organizar las cosas de papá. Necesitabas pedir permiso primero, corregí. Igual que necesitabas mi permiso antes de vender el coche o poner a la venta las herramientas de Javier. Esto es ridículo, murmuró, apurando su whisky. Estás comportándote de forma irracional. Primero el coche, ahora las llaves de casa. ¿Qué será lo siguiente? Lo siguiente es un límite claro, dije con calma. No tomas decisiones sobre mi propiedad, mis finanzas o mis arreglos de vida sin mi consentimiento explícito. Ni porque estés tratando de ayudar. Ni porque creas que sabes más. Mi vida, mis decisiones. Sergio me miró como si hubiera empezado a hablar en un idioma extranjero. Esta madre asertiva y que establecía límites le era completamente desconocida. Papá estaría decepcionado de cómo estás manejando esto, dijo finalmente, recurriendo a lo que claramente pensaba que era su argumento más fuerte. Sabía que necesitarías orientación. Toqué el colgante de la llave en mi garganta, sacando fuerzas de él. Tu padre creía en mí más que nadie. Confiaba en mi juicio, en mi resiliencia y en mi capacidad para manejar lo que viniera. Por un breve momento, la incertidumbre parpadeó en el rostro de Sergio. La primera grieta en su absoluta convicción de que entendía los deseos de su padre mejor que yo. Mira, sé que es un momento difícil, dijo, su tono suavizándose a algo practicado y paternalista. El duelo hace que la gente se resista al cambio. ¿Qué tal si aparcamos la discusión de la residencia por ahora y nos centramos en pasos más pequeños? Quizás un asesor financiero para ayudar a organizar la pensión de papá y tus cuentas. Estudié a mi hijo, esta persona a la que había criado pero a la que de alguna manera no había logrado inculcar los valores con los que Javier y yo habíamos vivido. La comprensión fue a la vez dolorosa y esclarecedora. Sergio no me escucharía de verdad hasta que algo interrumpiera su suposición fundamental de superioridad. No necesito un asesor financiero, dije simplemente. Y no necesito que gestiones mi vida. Lo que necesito es que soluciones esos incumplimientos de contrato antes de que pongas en peligro tu situación de vivienda. Su expresión se endureció de nuevo. Así que es eso. Has venido hasta aquí para restregarme lo de la inspección y reclamar unas llaves de casa. No, respondí, levantándome para irme. He venido a establecer límites y a sugerir que podrías aplicar el mismo pensamiento crítico a tu propio comportamiento que tan rápido aplicas a la gestión de un edificio. Las reglas existen por algo, Sergio, incluso para la gente que se cree especial. Al salir de su apartamento no sentí ni triunfo ni vindicación, solo una tranquila certeza de que finalmente estaba ejerciendo mi propio poder, exactamente como Javier siempre me había visto. La revelación completa de mi situación financiera llegaría pronto. Pero primero Sergio necesitaba esta lección de perspectiva que ninguna cantidad de dinero podría enseñar. 3 días después de la inspección, recibí una visita inesperada en mi puerta. Sergio estaba en el porche con un aspecto inusualmente desaliñado, su habitual apariencia pulcra reemplazada por ropa informal y una expresión de genuina confusión. Tenemos que hablar, dijo sin saludar. Está pasando algo raro. Lo invité a entrar, notando las ojeras bajo sus ojos y la energía nerviosa en sus movimientos mientras se paseaba por mi pequeño salón. La empresa de gestión del edificio me citó para una reunión ayer, comenzó. No solo por las infracciones. Esas son menores, ya las he solucionado. Esto fue diferente. Se pasó una mano por el pelo, un gesto tan reminiscente de Javier que me dolió el corazón. Me van a subir el alquiler un 30% cuando renueve el contrato el mes que viene. Eso parece significativo, observé, manteniendo mi expresión neutral a pesar de saber exactamente por qué estaba sucediendo. Susana me había consultado sobre ajustar el alquiler artificialmente bajo de Sergio para que coincidiera con las tarifas del mercado, una corrección que yo había aprobado. Es indignante. Llevo 2 años de inquilino. Mi apartamento no es diferente de cuando me mudé. Dejó de pasearse para mirarme.
Pero eso no es ni siquiera lo más extraño. Cuando intenté usar mis contactos, ya sabes, mencionar a los ejecutivos que conozco por el trabajo, el gerente dijo algo extraño. ¿Qué dijo? Pregunté genuinamente curiosa por la respuesta de Raúl. Dijo, la propiedad ha revisado específicamente su situación y ha determinado que se deben aplicar las tarifas apropiadas del mercado, independientemente de las conexiones o el estatus del inquilino. Como si alguien hubiera discutido específicamente sobre mí. La frente de Sergio se arrugó. Parece personal, como si alguien me estuviera atacando. La ironía era casi dolorosa. Por primera vez, Sergio estaba experimentando lo que tantos otros, la aplicación imparcial de las reglas sin consideración especial por su percibida importancia. Y lo encontraba no solo frustrante, sino incomprensible. Quizás sea personal, sugerí. Quizás alguien se dio cuenta de cómo esperas un trato preferencial y decidió aplicar las políticas estándar en su lugar. Sergio me miró fijamente. ¿De qué lado estás? Vine aquí en busca de apoyo, no de críticas. Estoy del lado de la justicia, repetí mis palabras de nuestra conversación anterior. ¿Por qué deberías pagar menos que tus vecinos por el mismo apartamento? Porque así funciona el mundo. Exclamó exasperado. Se trata de a quién conoces, de las relaciones que cultivas. He pasado años construyendo conexiones profesionales. ¿Y crees que esas conexiones deberían darte derecho a pagar menos alquiler que alguien sin ellas? ¿Cómo es eso justo? Me miró como si estuviera siendo deliberadamente obtusa. La vida no es justa, mamá. Papá lo entendía. Por eso trabajó tan duro para darnos ventajas. La tergiversación de los valores de Javier encendió algo en mí. Tu padre creía en ganar lo que recibías a través del trabajo honesto y en tratar a la gente con el mismo respeto, sin importar su estatus. Nunca buscó un trato especial o ventajas basadas en conexiones. Sergio se burló. Por eso siguió siendo un mecánico toda su vida en lugar de aprovechar sus habilidades para llegar a la dirección o ser propietario. Le faltaba ambición. La evaluación despectiva de las decisiones de vida de Javier, dicha tan casualmente en la casa que habíamos construido juntos, cristalizó exactamente porque esta lección era necesaria. Sergio había perdido por completo de vista lo que realmente constituía el éxito y el valor. Tu padre, dije con cuidado, estaba exactamente donde quería estar. Haciendo un trabajo que encontraba significativo y honorable. Que tú midas su vida por su título o sus ingresos dice más sobre tus valores que sobre sus logros. Algo en mi tono debió de calar porque la expresión de Sergio pasó de despectiva a incierta. Miró alrededor del modesto salón con sus muebles cómodos pero gastados, las fotos familiares cubriendo las paredes, las estanterías llenas de volúmenes muy leídos. Solo quiero lo mejor para ambos, dijo finalmente, su voz menos segura. Una vida mejor que esta. Seguridad financiera, estatus que abre puertas. Y asumes que yo no tengo esas cosas porque no se ven como tú esperas que se vean, observé. Eso dice mucho sobre cómo mides el valor, Sergio. Se hundió en el sofá, de repente con aspecto agotado. No entiendo lo que está pasando últimamente. Primero la situación del coche, luego la inspección, ahora esta subida de alquiler. Es como si el universo conspirara contra mí. O quizás simplemente te está quitando el trato especial que has llegado a esperar, sugerí. Mostrándote cómo es la vida para la gente que no cree tener derecho a excepciones. Sergio levantó la vista bruscamente. Has cambiado, mamá. Desde que murió papá, eres diferente. Más dura, más crítica. No más dura, corregí. Más clara sobre mis límites, mis valores y lo que estoy dispuesta a aceptar de los demás, incluyéndote a ti. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Quizás por primera vez en su vida adulta, Sergio se enfrentaba a la posibilidad de que su visión del mundo, donde el estatus superaba al carácter y las conexiones a las reglas, podría no ser universalmente compartida o aceptada. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer con la subida del alquiler? Preguntó finalmente. Puedo permitírmelo, pero es por una cuestión de principios. He sido un inquilino perfecto. Excepto por las infracciones del contrato, señalé. Tecnicismos menores. Que importan a las personas responsables de la seguridad y la gestión del edificio, le miré fijamente. Tienes opciones, Sergio.
Pagar la tarifa de mercado como todos los demás, encontrar un apartamento más barato o presentar un caso genuino basado en tu historial real de inquilino en lugar de en a quien conoces. Pareció considerar esto de verdad por un momento antes de que su expresión se endureciera de nuevo. Esto parece como si me estuvieran dando algún tipo de lección, y no me gusta. A veces la vida hace eso, asentí. Enseña lecciones para las que no nos apuntamos, pero que quizás necesitemos. Sergio se levantó bruscamente. Debería irme. Claramente no voy a obtener el apoyo que esperaba aquí. Mientras se dirigía a la puerta, se detuvo junto a la mesita donde había una nueva foto enmarcada, Javier en su taller, rodeado de las herramientas que Sergio había intentado vender, su rostro iluminado por la alegría de la creación y el servicio. Papá me habría ayudado con esto, dijo Sergio en voz baja. Habría hecho algunas llamadas, encontrado una solución. Tu padre habría esperado que afrontaras las consecuencias de tus elecciones con integridad, corregí suavemente. Y que consideraras que quizás pagar el mismo alquiler que todos los demás es simplemente lo correcto. Después de que Sergio se fuera, me senté en la silla favorita de Javier, pasando mis dedos por los reposabrazos gastados donde sus manos habían descansado durante tantos años. La conversación había sido difícil, pero necesaria. La primera vez que desafié directamente la visión arrogante del mundo de Sergio sin esconderme detrás de la cortesía o la complacencia maternal. Mi teléfono vibró con un mensaje de Susana. El inquilino del 14B ha solicitado una reunión de seguimiento para discutir el ajuste del alquiler. ¿Cómo le gustaría que procediéramos? Consideré mis opciones cuidadosamente. El camino fácil sería revelar mi propiedad ahora, usando el poder financiero para forzar el respeto de Sergio. Pero eso le enseñaría la lección equivocada, que el dinero, no el carácter, era lo que realmente importaba. Proceda con los protocolos estándar, respondí por mensaje. Sin excepciones, sin trato especial, pero documente todas las interacciones cuidadosamente. El camino más difícil, permitir que las consecuencias naturales se desarrollaran mientras mantenía los límites apropiados, llevaría más tiempo e implicaría más incomodidad para ambos. Pero si había alguna esperanza de ayudar a Sergio a reconectar con los valores que Javier y yo habíamos tratado de inculcar, era el único enfoque viable. Mientras la tarde caía sobre la casa que Javier y yo habíamos compartido durante décadas, sentí su presencia más fuerte que en ningún momento desde su muerte, no como un fantasma o una visita espiritual, sino como la influencia perdurable de una vida bien vivida, guiada por principios en lugar de apariencias, por la sustancia en lugar del estatus. Lo estoy intentando, susurré a la habitación vacía, honrar lo que construiste, mantenerme en mi propia fuerza y ayudar a nuestro hijo a encontrar el camino de regreso a lo que realmente importa. No hubo respuesta, por supuesto, pero al tocar el colgante de la llave en mi garganta, sentí una tranquila certeza de que estaba en el camino correcto, no solo por mí, sino también por Sergio. El suelo se estaba moviendo bajo sus pies, desafiando suposiciones que había mantenido durante demasiado tiempo. Quedaba por ver si encontraría un mejor apoyo o si continuaría tropezando. Creo que es la hora, dijo Beatriz mientras comíamos en un pequeño café cerca de su despacho. Había pasado una semana desde la visita de Sergio por la subida del alquiler. Una semana de silencio tenso por parte de mi hijo, roto solo por un escueto mensaje informándome de que se encargaría él mismo de la situación del alquiler y que no necesitaba mi opinión. ¿Hora de qué? Pregunté aunque sospechaba que lo sabía. Hora de dejar la farsa. Dejó el tenedor con su característica precisión. Sergio ha recibido sus primeras lecciones de consecuencia y perspectiva. Si esperas demasiado para revelar toda la verdad, el engaño en sí se convierte en el problema en lugar del comportamiento que intentas corregir. Asentí lentamente, reconociendo la sabiduría de su evaluación. He estado pensando lo mismo, pero quiero que la revelación sea significativa, no solo impactante. Quiero que ilumine los valores por los que vivió Javier, no solo los bienes que construyó. Vaya. Entonces, ¿cuál es tu plan? Los ojos de Beatriz brillaban de interés. Las herramientas de Javier, respondí. Las que Sergio quería vender por dinero rápido. Creo que tienen la clave del enfoque correcto. Después de comer, conduje hasta el banco donde Javier había guardado su caja de seguridad. Usando la llave que había dejado en su carta, la abrí por primera vez.
Dentro había documentos meticulosamente organizados, escrituras de propiedad, registros de inversión, pólizas de seguro, todo cuidadosamente etiquetado y con referencias cruzadas. Javier había estado preparando esto durante años, creando un sistema completo que yo podía navegar sin su guía. Pero entre los papeles legales había algo inesperado, un pequeño diario encuadernado en cuero con parapilar, escrito en la portada con la precisa caligrafía de Javier. Lo guardé en mi bolso, reservándolo para un momento privado. Esa noche me senté en nuestra habitación y abrí el diario con manos temblorosas. No era un diario en el sentido tradicional, sino una serie de cartas que Javier me había escrito a lo largo de los años, documentando sus pensamientos sobre nuestra vida juntos, sus esperanzas para Sergio y, lo más relevante, la filosofía detrás de su silenciosa estrategia de inversión. 12 de noviembre de 2003. Mi queridísima Pilar, hoy he comprado la cuarta propiedad, el pequeño edificio de apartamentos en la calle Arce. Sergio me preguntó por qué sigo perdiendo el tiempo arreglando coches de otros cuando podría ascender a un puesto de dirección. Todavía no entiende que el verdadero valor no se encuentra en los títulos o en los despachos de esquina, sino en el trabajo que importa y en las decisiones que reflejan nuestros principios más profundos. Cada propiedad que compro se escritura a tu nombre a través de Mecánicas García S.L. No por ventajas fiscales o protección de responsabilidad, aunque existen, sino porque todo lo que construyo está destinado a ti, a nosotros, para crear libertad de elección en lugar de la obligación de cumplir con las expectativas de los demás. Espero que algún día Sergio entienda que la riqueza no está destinada a elevarnos por encima de los demás, sino a eliminar las presiones que de otro modo podrían obligarnos a comprometer lo que más importa. El dinero debería comprar la libertad de vivir según nuestros valores, no reemplazarlos con un estatus hueco. Todo mi amor, Javier. Las lágrimas nublaron mi visión mientras leía entrada tras entrada, abarcando casi 3 décadas. La voz de Javier extendiéndose desde más allá de la muerte, afirmando las mismas lecciones que ahora intentaba enseñar a nuestro hijo. La última entrada, fechada apenas 2 semanas antes de su infarto, me golpeó con especial fuerza. 3 de abril de 2023. Mi queridísima Pilar, las noticias del médico hoy no han sido buenas. Mi corazón está más débil de lo que pensábamos. He acelerado los preparativos finales, asegurándome de que todo esté debidamente estructurado para tu seguridad. Beatriz sabe qué hacer si las cosas avanzan más rápido de lo que esperamos. Lo que más me preocupa es Sergio. Ha construido su identidad sobre marcadores externos de éxito, mientras se pierde la satisfacción más profunda de vivir con integridad y propósito. Mi mayor esperanza es que finalmente reconozca lo que realmente constituye una vida bien vivida, no la acumulación o el estatus, sino la contribución y el carácter. Mis herramientas, las que él siempre ha visto como simple equipo viejo, representan esta filosofía mejor que cualquier otra cosa que poseo. Cada una ha ayudado a crear algo de valor, reparar lo que estaba roto, construir lo que se necesitaba. No son solo implementos, sino la encarnación de los principios por los que he tratado de vivir. Si no tengo la oportunidad de mostrárselo yo mismo, quizás algún día puedas ayudarle a ver que las cosas más valiosas que dejo atrás no son propiedades o inversiones, sino el ejemplo de medir el valor por la contribución en lugar de la adquisición. Con todo mi amor, siempre, Javier. Cerré el diario. Las últimas palabras escritas de Javier grabándose en mi corazón. La revelación fue a la vez dolorosa e iluminadora. Había sabido que su tiempo era limitado, había acelerado sus preparativos mientras me protegía de la preocupación, y había mantenido la esperanza de que Sergio finalmente entendiera lo que realmente importaba. El camino a seguir se cristalizó con perfecta claridad. Las herramientas de Javier serían, en efecto, la clave no solo como objetos físicos, sino como la encarnación de los valores que representaban. A la mañana siguiente llamé a Susana Reyes con instrucciones específicas sobre la próxima reunión de negociación de alquiler de Sergio. Luego marqué el número de Sergio. «¿Mamá?». Sonaba sorprendido de oírme después de una semana de silencio. «¿Está todo bien?». «Todo bien», le aseguré. Me preguntaba si podrías pasar por casa mañana por la tarde. «Hay algo importante que necesito discutir contigo». «Si es por lo del alquiler, ya lo tengo controlado», dijo, un filo defensivo volviendo a su voz. «Tengo una reunión con la gerencia mañana por la tarde». «No es sobre tu apartamento», dije con sinceridad. «Es sobre las herramientas de tu padre». La confusión reemplazó a la defensiva.
¿Las herramientas? Pensé que decías que no estaban en venta. No lo están, pero son más importantes de lo que ninguno de los dos imaginaba. Por favor, Sergio. Mañana a las 6. Tras un momento de vacilación, aceptó. Pasé el día siguiente preparándome, arreglando cuidadosamente el taller de Javier exactamente como él lo había dejado. Herramientas organizadas metódicamente en paneles y en cajones, proyectos en diversas etapas de finalización colocados por el espacio, la pequeña televisión en la esquina donde veía los partidos de fútbol mientras trabajaba en reparaciones particularmente largas. Cuando Sergio llegó, lo recibí en la puerta, vestida no con mi ropa informal habitual, sino con la camisa de botones impecable y los vaqueros que habían sido mi atuendo estándar durante los años que trabajé junto a Javier en su taller antes de aceptar el puesto en el hospital. Pasa, le saludé. Gracias por venir. Me siguió por la casa con visible aprensión. ¿De qué va esto, mamá? Tu mensaje fue bastante críptico. Quiero mostrarte algo que dejó tu padre, expliqué, guiándolo hacia el garaje independiente que había servido como taller de Javier durante décadas. Algo que creo que necesitas ver para entender los acontecimientos recientes. El aroma familiar a metal, aceite y madera nos recibió cuando abrí la puerta del taller. La firma sensorial del dominio de Javier que me provocó un nudo inesperado en la garganta. Sergio se detuvo en la entrada, su expresión parpadeando con lo que podría haber sido una nostalgia reacia. El taller de papá, murmuró. Está exactamente igual. Porque importa exactamente cómo está, respondí, acercándome al banco de trabajo donde había colocado el diario de Javier y un juego específico de herramientas. Estas herramientas no son solo implementos, Sergio. Construyeron nuestra vida juntos, pagaron tu educación, mantuvieron nuestra casa, sirvieron a nuestra comunidad. Sergio se movió incómodo. Sé que significaban mucho para papá. Más que eso. Cogí una llave inglesa muy gastada, la favorita de Javier. Solo esta herramienta probablemente ha generado decenas de miles de euros a lo largo de los años, no por su valor de reventa, sino por su uso útil en las manos expertas de Javier. Hice un gesto alrededor del taller. Tu padre podría haber vendido estas herramientas hace años y haber aceptado un puesto de dirección como sugeriste. Tuvo múltiples ofertas, pero eligió seguir siendo mecánico porque valoraba la creación y el servicio por encima del estatus o el título. La postura defensiva de Sergio se suavizó ligeramente. ¿Qué tiene que ver esto con lo que querías discutir? Todo. Le entregué el diario de Javier. Antes de que leas esto, hay algo que debes saber. Algo que cambiará cómo entiendes a tu padre, a nuestra familia y los acontecimientos recientes en tu vida. Sergio cogió el diario con visible confusión. ¿De qué estás hablando? Tu padre no era solo un mecánico, Sergio. Esa era su pasión y su profesión, pero no su única habilidad. Respiré hondo. Mientras trabajaba con sus manos y cobraba precios justos que la gente corriente podía permitirse, Javier también estaba construyendo silenciosamente algo más. Algo que mantuvo en privado por razones específicas. ¿Construyendo qué? La curiosidad de Sergio estaba claramente picada a pesar de su deseo de mantener la distancia emocional. Una cartera inmobiliaria valorada actualmente en aproximadamente 4,5 millones de euros, dije simplemente, incluyendo, entre otras propiedades, los apartamentos de lujo residencial Goya donde vives. El diario se deslizó de los dedos de repente sin fuerza de Sergio. Lo atrapé antes de que cayera al suelo de hormigón. Eso no es posible, susurró. Papá era mecánico. Vivíamos así. Hizo un gesto hacia el modesto taller. Vivíamos según nuestros valores, corregí suavemente. Comodidad sin ostentación, seguridad sin búsqueda de estatus, propósito más allá de la acumulación. Fueron elecciones, Sergio, no limitaciones. Sus ojos se abrieron de par en par mientras la comprensión comenzaba a amanecer. ¿Estás diciendo que papá era el dueño de mi edificio? ¿Que tú lo eres ahora? Mecánicas García S.L. es la propietaria, confirmé. Una sociedad que Javier estableció hace 30 años, registrada únicamente a mi nombre desde el principio. La misma empresa que posee otras 16 propiedades residenciales y 3 edificios comerciales por todo Zaragoza. Sergio se desplomó en el taburete del taller de Javier, su visión del mundo visiblemente desmoronándose. La inspección, la subida del alquiler, no fue una coincidencia.
No, reconocí. Después de que vendieras mi coche sin permiso, descubrí lo que Javier había construido para nosotros, incluyendo el hecho de que has estado pagando un alquiler por debajo del mercado en un edificio que poseo mientras sugerías que cogiera el autobús para ir a trabajar porque no podía permitirme el seguro del coche. La cruda realidad de sus acciones, expuesta en este nuevo contexto, dejó a Sergio momentáneamente sin palabras. Coloqué el diario suavemente en el banco de trabajo junto a él. Esto contiene los pensamientos de tu padre sobre lo que estaba construyendo y por qué sus esperanzas para ambos, sus preocupaciones sobre los valores que estabas adoptando. Le toqué el hombro ligeramente. Te daré privacidad para que lo leas. Tómate el tiempo que necesites. Cuando me giré para irme, Sergio encontró su voz. Mamá, yo. Hablaremos después de que lo hayas leído, dije en voz baja. Algunas verdades necesitan ser asimiladas antes de que puedan ser discutidas. Lo dejé en el taller, rodeado de las herramientas que había intentado vender. Herramientas que representaban todo lo que Javier había valorado y todo lo que Sergio había descartado gradualmente en busca de estatus y apariencia. La revelación estaba completa. Ahora comenzaría el trabajo más difícil, ayudar a mi hijo a encontrar el camino de regreso a los valores que verdaderamente constituían el legado de su padre.